yo creo que esa turboglobalización monádica nos ha hecho ser conscientes de la importancia del hecho cultural. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente en cualquier momento de nuestra vida, de nuestros estudios, estamos interrelacionando mentalmente con con gran parte de las culturas humanas. Digámoslo así de una manera, no necesito estar en el Perú físicamente para tenerlos a ustedes presentes. Es decir, mi reflexión, evidentemente crítica con la relación colonial e imperial española en América, entonces continuamente desde ahí, ¿cómo lo verán, cómo lo vivirán mis amigos, mis compañeros, cómo lo vivirán en América? Y no es tan solo una referencia retórica, porque continuamente estoy recibiendo emails, artículos, etcétera, en un feedback continuo, de tal manera en que puede estar más cerca a veces de mis debates Miguel Polo, para poner un ejemplo, José Luis Borges Horta, mi colega brasileño que codirigimos, que no, pues el compañero de mi departamento al lado, que se interesa por otros temas y con el cual pues nos saludamos amablemente, pero tenemos muy poco que decir. Y digámoslo así, como mi tema me interesa ese aspecto cultural, etcétera, todas esas culturas de alguna manera me están interpelando continuamente. Y claro, el derecho de esas culturas a ser visibilizadas, a ser valoradas, a ser politizadas, a exigir que se las tenga en cuenta para los grandes debates, que no olvidemos, los grandes debates suelen ser políticos. Y detrás hay poder, y detrás hay jerarquía, y detrás hay valgo tanto como tú, y es fácil que la ONU se diga, no, todos valemos igual, pero sabemos que en la realidad política eso no es verdad. Vales igual si te lo ganas, vales igual si te haces valer, si consigues, pues eso, superar techos de vidrio, invisibilizaciones, exclusiones muy sutiles, prejuicios que incluso el propio afectado ha aceptado y por lo tanto ya no da la batalla, ya ni tan siquiera levanta y dice, ¿y a mí me ha tenido en cuenta usted a mí? ¿Por qué no me tiene usted en cuenta? Ya es poco, ya es humilde. Pues incluso a veces eso, el propio excluido no llega a tener, digamos, el atrevimiento de hacer. Y claro, la respuesta, ¿por qué? Porque sabemos que en principio una primera respuesta es fácil. No, claro, es verdad, es que no había pensado en su particularidad. Y el que dice eso amablemente está jugando a un juego violentísimo de decir, ay, yo hablo de la universalidad y claro, usted me sale con la particularidad. Y cuesta muchísimo decirle, no, perdone, usted habla desde su particularidad, no contempla no ni sola, de muchísima gente, particularidad, la suya la define como universal y quiere que la otra, si no desaparezca, pero al menos que no moleste demasiado, porque impide pensar lo importante, lo digno de ser politizado, lo considerable como hegemónico y como universal. Entonces hay aquella pereza, incluso de intelectuales muy válidos, muy éticamente responsables. Es verdad, hay que tener en cuenta a las mujeres, es verdad, hay que tener en cuenta las minorías, hay que tener en cuenta las culturas y lenguas minorizadas, hay que tener en cuenta el indigenismo, hay que tener en cuenta el altermundismo, los que quieren otro mundo que no es este. Ay, es verdad, sí, pero ¿por qué no nos centramos en lo importante, que es el mundo financiero neoliberal, que nos está afectando, que en España la crisis es enorme?
vean que allí hay un primer gran barrera, una primera raya roja en el suelo que define particular y universal, con una injusticia absoluta, porque si hay que excluir algún género, es verdad que demográficamente parece que hay un pequeño 0, no sé cuántos por 5% de mujeres que de hombres. Es decir, que numéricamente pues, el género mayoritario es la mujer. O femenino, dígale como quieran, ¿no? Y si pensáramos en población, Europa, que más va bajando de población, excepto en migraciones, desde hace tiempo, muy poco que ver con ustedes que están creciendo, y China, que está creciendo más, India, que pues, probablemente ahora crece todavía más, porque no hay la política del hijo único, ya saben. Bien, bueno, pues no he llegado ni a la primera página. Este es el espíritu de esas particularidades culturales, porque saben ustedes que el género no es un hecho meramente biológico, no es un hecho, no se puede confundir género con sexo, como no se puede confundir, qué sé yo, etnia con cultura. Puede ser muy partidario de la cultura indígena y bueno, un par de doctorados que les aseguro y no nacieron en América, digamos, o si no son criollos, pero sinceramente se han identificado, viven una cultura indígena en que están intentando salvar contra todo y contra marea. Quisiera recordar que eso es una cosa muy moderna, muy moderna. Ahora lo he visto aquí, me ha venido a la mente. Noten que lo moderno que es, lo novedoso, lo raro incluso que es todavía hoy, cuestiones de ese tipo. Ahora recordaba una canción de Jim Croce del 73, I've Got a Name, que en ese contexto de lo particular es político, comenzaba desde el mundo negro, ¿no? Americano, norteamericano, reivindicaba tengo un nombre, el leitmotiv de la canción I've Got a Name es ese, ¿no? Porque incluso a veces ni el nombre se mencionaba, y si no se convertía en un ofensivo, negar o cosas de ese tipo, ¿no? Bien, también ahora, ya que para relajar un poco, recuerdo una canción, fíjese, esta era una canción del 73. En el 72, John Lennon y Yoko Ono fueron capaces de escribir una canción, quizás no la mejor que han escrito, pero que intuyeron muy bien y que provocó ampollas en su época. La canción es Woman is the nigger of the world, es decir, la mujer es el negro del mundo. Y el mensaje era claro, ¿no? Los negros están excluidos, oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer, si lo miráramos, es el negro, hoy diríamos el colonial, el colonizado, el subalterno, en los estudios postcoloniales, etcétera, es el subalterno del mundo. Y hablamos de la mitad de la población. Noten, para que pareciera una canción con ese tema, tuvimos que esperar, no nos habíamos dado cuenta que la mujer estaba oprimida. Sí que nos habíamos dado cuenta, pero para poderlo formular, para poder llegar a gritarlo, costó muchísimo más. Bien, creo que con las particularidades culturales todavía hemos tardado más. El antagonismo económico, productivo, ha predominado sobre el antagonismo cultural. Incluso más, el antagonismo cultural muchas veces ha sido menospreciado y culpabilizado. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se asimilaba con los nazis, cosa que también ha pasado con el nacionalismo.
Y como hubo unos nacionalistas, nacionalsocialismo era el partido, ¿no? Pues efectivamente deplorables, lamentables, horribles, queda todo condicionado. Pero es que los otros no lo eran de nacionalistas. Estoy dispuesto a aceptar que eran más tolerantes incluso, que podemos discutirlo, pero eso también lo eran, ¿eh? Y la cultura como tal es independiente de si tal culturalista era un opresor, etcétera. ¿Por qué? Porque ese otro culturalista no tiene ninguna culpa de aquel. Igual como, no sé, es decir, con las ideologías y con las religiones se han hecho muchas barbaridades, pero eso no culpabiliza toda ideología ni toda religión. Estoy con Walter Benjamin, y lo he utilizado muchas veces, en que todo hecho de cultura, todo documento de cultura, ya lo saben, es también un documento de barbarie. Y creo que hay que tenerlo presente, porque generalmente no están demasiado lejos. Pero es que, ya lo saben, con Walter Benjamin, no, pero es que en todo lo humano, lo generalizaría ese punto de vista, y Walter Benjamin estaría conmigo. En todo lo humano está muy cerca lo inhumano. En lo humano está lo mejor, pero hay que reconocer que los humanos nos hemos caracterizado por una tendencia a la inhumanidad también brutal, y a veces con un papel de fumar en medio, en donde grandes cosas maravillosas, por ejemplo, defender la propia patria, no sé qué, coinciden con barbaridades enormes. Este es el reto humano, y yo creo que el error es quedarse en lo universal y decir, pues eso, que, en fin, que todo nacionalismo es malo, que todo defensa de la propia cultura o de la propia identidad es malo. ¿Por qué? Porque en la misma dialéctica terminaríamos por decir, y quizás no va desencaminado, que todo humano es terrible. Las elegías de Dubino, cuando decía Rilke, todo ángel es terrible, lo podríamos aplicar a la humanidad. Todo lo humano puede ser terrible. Y tenemos muchos ejemplos. ¿Qué vamos a sacar de conclusión? Olvidémonos de la humanidad, olvidémonos del humanismo. Por supuesto que no. Lo que hay que hacer es entrar en detalle, tener presente esta referencia, y como un Pedrito Grillo que te va diciendo aquí, un daimon de Sócrates que te va diciendo, ahora aquí no te estás pasando, no estás, eres todavía humano o ya estás cayendo en la inhumanidad. Eso sí. Pero claro, precisamente de eso se trata, de debatir, de politizar. Entonces puedo aceptar que la cultura, siguiendo mi querido Walter Benjamin, está muy cerca de la barbarie. Ha estado muchas veces. Por lo tanto, toda cultura, incluso la hegemónica, la que no se discute, la que parece que no es una cultura, sino es la. Y no solo la cultura, sino ya casi la naturaleza. Porque ya parece que nacimos hablando inglés. No. Tuvimos que ir a academias para hablar inglés. Tuvimos que aprender que en nuestro tiempo la hegemonía estaba allí. Y entonces, como querías que se te escuchara, pues, pero en principio tu mamá te habló en el idioma en que te habló. Y eso era tan natural o más que aquello otro. Bien, pues yo diría que en los debates actuales esa deriva, esa emergencia, esa visibilidad de lo cultural y de lo particular, pero ya intentando que
la exclusión o el argumento discriminatorio de lo mío es universal, lo suyo es particular, que como mucho, primero discutámoslo.